El miedo a perder lo construido. Capítulo 7, temporada 8. Cuando empiezas a avanzar, descubres que la verdadera escasez no siempre es falta de dinero, sino la incomodidad mental que aparece justo después del progreso. No es ambición, es terror a volver atrás. Esta frase incomoda porque rompe una de las narrativas más aplaudidas del progreso moderno, la idea de que quien cuida lo que ha construido lo hace por codicia o por ego, cuando en realidad muchas veces lo que se esconde detrás es miedo puro, un miedo profundo que no nace cuando falta el dinero, sino cuando por primera vez aparece la estabilidad. El miedo a perder lo construido no surge en la escasez inicial, surge después del avance, cuando ya hubo sacrificio, cuando ya se pagaron precios invisibles, cuando ya se renunció a tiempo, descanso, vínculos o calma mental para salir de un lugar difícil. En ese punto la mente cambia, ya no piensa solo en crecer, piensa en no retroceder, y esa diferencia lo transforma todo. Hay una etapa silenciosa en la vida financiera que casi nadie explica, una etapa donde las cuentas están al día, el ingreso es constante, las deudas dejaron de ser una amenaza diaria y el futuro parece más predecible. Desde afuera eso se ve como éxito, como tranquilidad, como haberlo logrado, pero por dentro empieza otra lucha, una más sutil y más exigente. Es la lucha de sostener. Sostener ingresos, sostener hábitos, sostener decisiones, sostener una identidad que costó años construir. Y es ahí donde aparece la psicología de la escasez después del progreso, una mentalidad que ya no teme no tener, teme perder. Este miedo no es irracional, nace de la memoria. La mente recuerda con precisión quirúrgica lo que fue no llegar a fin de mes, lo que fue deber explicaciones, lo que fue sentir vergüenza al mirar el saldo, lo que fue depender de otros o de la suerte. Aunque la situación haya cambiado, el cuerpo no lo olvida tan rápido. Cada avance queda registrado junto con el riesgo de caer otra vez. Por eso muchas personas que hoy están mejor viven con una tensión constante, revisan números de forma obsesiva, postergan disfrutes, se sienten culpables al gastar incluso cuando pueden hacerlo, y se exigen más de lo necesario. No porque quieran más, sino porque no quieren menos de lo que ya consiguieron. El problema es que este miedo se disfraza de responsabilidad. Se presenta como disciplina extrema, como control absoluto, como previsión constante. Socialmente es aplaudido, nadie cuestiona a quien vive cuidándose de más, nadie le dice que está actuando desde el temor, al contrario, se le llama maduro, consciente, exitoso. Pero internamente el costo es alto. La mente entra en un estado de alerta permanente, como si el progreso fuera frágil, como si cualquier error pudiera derrumbarlo todo. Y cuando se vive así, el dinero deja de ser una herramienta para construir bienestar y se convierte en un vigilante constante. Esta psicología de la escasez después del progreso genera contradicciones profundas. Personas que ganan bien pero sienten que nunca es suficiente. Personas que lograron estabilidad pero no logran descansar. Personas que construyeron seguridad material pero viven con inseguridad emocional. El miedo a perder lo construido no solo afecta decisiones financieras, afecta relaciones, salud, creatividad y capacidad de disfrute. Porque cuando la mente se instala en la lógica de defensa, todo se evalúa en función de riesgo, no de sentido. Hay algo clave que entender aquí, el miedo a volver atrás no se resuelve ganando más dinero. De hecho, muchas veces se intensifica. A mayor altura, mayor sensación de caída. Cuanto más costó llegar, más terror genera la idea de perderlo. Por eso hay personas que siguen acumulando sin sentirse nunca tranquilas, porque el problema no está en el número, está en la relación mental con la posibilidad de retroceso. Mientras la mente siga interpretando el pasado como una amenaza latente, el presente nunca será suficiente. Este capítulo no trata de romantizar el riesgo ni de promover la irresponsabilidad. Cuidar lo construido es sano, planificar es necesario, protegerse es inteligente. El punto crítico es desde dónde se hace. Hay una diferencia enorme entre cuidar desde la conciencia y cuidar desde el miedo. Cuando se cuida desde el miedo, cada decisión pesa, cada gasto duele, cada pausa genera culpa. Cuando se cuida desde la claridad, hay estructura, pero también hay aire, hay criterio, hay flexibilidad. La mente no está huyendo de un pasado, está construyendo un presente sostenible. El terror a volver atrás también está ligado a la identidad. Muchas personas no solo mejoraron su situación financiera, también cambiaron la forma en que se ven a sí mismas. Pasaron de sentirse incapaces a sentirse competentes, de sentirse perdidas a sentirse en control. Perder lo construido no sería solo perder dinero, sería perder esa versión de sí mismos. Y eso duele más de lo que se admite.
Por eso se sobreprotege tanto el resultado y tan poco el proceso interno que lo sostiene. A lo largo de este capítulo vamos a desarmar esta mentalidad pieza por pieza. Vamos a entender por qué aparece, cómo se manifiesta en lo cotidiano, qué decisiones la refuerzan sin darnos cuenta y cómo empezar a transformarla sin caer en extremos. No para volvernos imprudentes, sino para recuperar algo esencial, la capacidad de avanzar sin vivir paralizados por el miedo al retroceso. Porque el verdadero progreso no es solo llegar a un lugar mejor, es aprender a habitarlo sin vivir con la sensación constante de que todo puede desaparecer mañana. Para entender por qué el miedo a perder lo construido se vuelve tan dominante, hay que observar cómo se forma en la mente después del progreso. Cuando alguien pasa mucho tiempo en carencia, la mente aprende a sobrevivir, no a disfrutar. Se entrena para detectar peligro, para anticipar problemas, para prepararse siempre para el peor escenario. Esa forma de pensar es funcional cuando realmente falta todo, porque mantiene alerta y empuja a moverse. El problema aparece cuando la realidad cambia, pero el sistema mental no se actualiza. El entorno mejora, pero la mente sigue operando como si cualquier error fuera una sentencia definitiva. Después del progreso, la escasez ya no es externa, es interna. No está en la cuenta bancaria, está en la interpretación constante de la realidad. Por eso muchas personas, aún teniendo margen, actúan como si no lo tuvieran. Siguen tomando decisiones desde la urgencia, desde la rigidez, desde la desconfianza. La mente no cree del todo que la estabilidad sea real, la siente prestada, temporal, frágil. Como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta para quitarlo todo. Y vivir así desgasta. Este miedo se refuerza con cada recuerdo del pasado difícil. La mente no recuerda la escasez como una etapa superada, la recuerda como una advertencia. Cada dificultad anterior se convierte en una prueba de lo que puede volver a pasar. No se integra como aprendizaje, se almacena como amenaza. Entonces cualquier pequeño error actual se sobredimensiona. Un gasto imprevisto se vive como el inicio del colapso. Una baja momentánea de ingresos se siente como una caída libre. Un mal mes despierta fantasmas de años enteros. Aquí aparece una trampa peligrosa. La persona empieza a confundir control con seguridad. Cree que mientras más controle, menos riesgo hay. Controla cada peso, cada decisión, cada movimiento. Revisa cuentas compulsivamente, posterga inversiones necesarias, evita delegar, evita descansar. Todo pasa por el filtro del miedo. Y aunque externamente parece orden, por dentro es tensión acumulada. Porque el control extremo no elimina el riesgo, solo mantiene a la mente en estado de guerra permanente. Otro efecto silencioso de esta mentalidad es la dificultad para tomar decisiones estratégicas. Cuando el miedo a perder domina, la mente prioriza proteger lo que hay en lugar de fortalecer lo que sostiene ese resultado. Se evitan cambios necesarios, se postergan ajustes importantes, se elige lo conocido aunque ya no sea óptimo. Se confunde estabilidad con inmovilidad. Pero el mundo no se queda quieto, los ingresos cambian, los mercados cambian, las oportunidades se mueven. Aferrarse demasiado a una forma de hacer las cosas por miedo a perderla termina siendo, paradójicamente, una de las mayores fuentes de riesgo. También se afecta la relación con el esfuerzo. Muchas personas que avanzaron desde abajo sienten que no pueden aflojar nunca. Que si descansan, retroceden. Que si bajan la intensidad, todo se derrumba. Entonces convierten la exigencia en identidad. Se sienten valiosas solo cuando están produciendo, resolviendo, controlando. El progreso deja de ser un espacio para vivir mejor y se convierte en una carga que hay que sostener a cualquier costo. El cuerpo se cansa, la mente se tensa, pero se sigue adelante porque detenerse se asocia con volver atrás. Esta lógica termina filtrándose en la vida personal. El miedo a perder lo construido no se queda en lo financiero. Aparece en las relaciones, en la dificultad para confiar, en la necesidad de tener siempre un plan B, en la resistencia a depender de otros. Se vuelve difícil relajarse incluso en momentos de calma. Siempre hay una parte de la mente proyectando escenarios negativos, preguntándose qué pasaría si algo sale mal. Y aunque muchas veces nada sale mal, el desgaste ya está hecho. Es importante decirlo con claridad, este miedo no es una falla de carácter, es una consecuencia. Es el resultado de haber vivido mucho tiempo en incertidumbre, de haber aprendido que caer duele y cuesta caro. El problema no es sentirlo, el problema es dejar que gobierne. Cuando el miedo a perder lo construido dirige las decisiones, el progreso se vuelve una jaula elegante.
Se tiene más que antes, pero se vive con menos libertad interna. Además, esta mentalidad suele reforzarse socialmente. Se celebra al que nunca baja la guardia, al que siempre está atento, al que no se permite errores. Se glorifica la hiperresponsabilidad sin preguntarse qué precio se está pagando. Nadie cuestiona a quien vive tenso por cuidar lo que tiene, porque desde afuera parece compromiso. Pero por dentro se va acumulando una fatiga silenciosa que tarde o temprano pasa factura. El punto central de este bloque es entender que la psicología de la escasez después del progreso no desaparece sola. No se va con el tiempo ni con más ingresos. Requiere conciencia, revisión interna y nuevas reglas mentales. Porque si no se trabaja, el miedo se adapta a cualquier nivel de éxito. Siempre encontrará algo que proteger, algo que temer, algo que defender. Cuando el miedo a perder lo construido se instala como filtro principal de la mente, la toma de decisiones financieras empieza a deformarse de maneras que no siempre son evidentes. No se trata solo de gastar menos o de ahorrar más, se trata de cómo se interpreta cada movimiento. La mente ya no pregunta cuál es la mejor decisión a largo plazo, pregunta cuál es la menos peligrosa en este momento. Y esa diferencia cambia por completo el rumbo de los resultados. Una de las primeras distorsiones aparece en la percepción del riesgo. El miedo exagera las amenazas y minimiza las oportunidades. Cualquier posibilidad de error se magnifica, mientras que el potencial de crecimiento se vuelve secundario. Invertir, delegar, cambiar de estrategia, capacitarse, todo se analiza desde la pregunta equivocada, ¿y si esto sale mal qué pierdo? Rara vez se analiza desde que gano si esto sale bien. El foco está puesto en proteger el presente, no en fortalecer el futuro. Esto genera una falsa sensación de prudencia. Desde afuera parece sensatez, pero en el fondo es parálisis sofisticada. Se toman decisiones pequeñas, conservadoras, que mantienen todo más o menos igual. Se evita mover piezas importantes por miedo a desestabilizar lo que ya funciona. El problema es que lo que hoy funciona puede dejar de hacerlo mañana, y la falta de adaptación suele costar más que el riesgo calculado que nunca se tomó. Otro efecto claro se ve en la relación con la inversión personal. Muchas personas que ya lograron estabilidad dudan en invertir en sí mismas. Cursos, mentorías, herramientas, descanso, salud mental, todo se evalúa como gasto antes que como activo. Aunque saben racionalmente que mejorar capacidades fortalece los ingresos, el miedo a perder liquidez inmediata pesa más. Se prioriza el corto plazo, se posterga el crecimiento estructural. Y así, sin notarlo, se empieza a debilitar la base que sostiene lo construido. También aparece una obsesión por la eficiencia extrema. Cada decisión debe ser óptima, cada movimiento debe justificarse, cada error se vive como un lujo que no se puede permitir. Esto genera una presión constante que termina afectando la claridad mental. Bajo miedo sostenido, la mente se vuelve menos creativa, menos flexible, menos estratégica. Se opera bien en modo supervivencia, pero mal en modo expansión. El progreso se vuelve repetición, no evolución. En el día a día, esta mentalidad se traduce en hábitos agotadores. Revisión constante de cuentas, dificultad para disfrutar ingresos, sensación de culpa al gastar en cosas que no son productivas, miedo a perder el control si no se está encima de todo. El dinero ocupa demasiado espacio mental. No porque falte, sino porque se le teme. Y cuando algo ocupa demasiado espacio en la mente, termina dirigiendo decisiones incluso cuando no debería. Un punto crítico es cómo este miedo afecta la capacidad de asumir errores. Cuando se vive con terror a volver atrás, equivocarse se vuelve inaceptable. Cada error se interpreta como una amenaza directa al progreso logrado. Esto genera rigidez, miedo a experimentar, resistencia a probar nuevas formas de generar ingresos o de administrar recursos. Se olvida que el mismo progreso que hoy se protege fue posible gracias a decisiones que en su momento también implicaron riesgo. Además, esta lógica crea una relación tensa con el tiempo. Todo se vuelve urgente. Hay que aprovechar cada oportunidad, hay que estar siempre alerta, hay que anticiparse a todo. El descanso se percibe como debilidad, la pausa como peligro. La mente no se permite bajar la guardia porque asocia calma con descuido. Y así se entra en un ciclo donde se trabaja mucho para sostener algo que, irónicamente, se vuelve cada vez más pesado de cargar. En muchos casos, este miedo también distorsiona la relación con otras personas en el ámbito financiero. Se vuelve difícil confiar, asociarse, delegar o pedir ayuda.
La persona siente que si no controla todo, algo se va a perder. Esto limita el crecimiento, porque casi ningún progreso sostenido se construye en aislamiento. Pero el miedo prefiere el control solitario antes que el riesgo compartido. Hay una paradoja profunda aquí. El miedo a perder lo construido suele terminar generando las condiciones para perderlo. No de forma inmediata, sino lentamente. Por desgaste, por falta de adaptación, por decisiones conservadoras en exceso. El progreso no se cae de golpe, se va erosionando. Y cuando la persona se da cuenta, ya no tiene la energía mental ni emocional que tenía antes para reaccionar. Este bloque busca dejar algo claro. El problema no es cuidar, el problema es cuidar desde el temor. Cuando la mente está gobernada por el miedo, incluso las buenas decisiones pierden efectividad, porque están cargadas de tensión, rigidez y desgaste. La verdadera estabilidad no se sostiene solo con números, se sostiene con una mente capaz de evaluar riesgos con claridad, no con pánico. Llegar a este punto del camino implica aceptar una verdad incómoda: el miedo a perder lo construido no se elimina, se educa. No desaparece por arte de magia ni se vence con frases motivacionales. Se transforma cuando la mente deja de reaccionar automáticamente al recuerdo del pasado y empieza a leer el presente con mayor precisión. La clave no está en negar el miedo, está en dejar de obedecerlo ciegamente. Porque cuando el miedo dirige, incluso las buenas intenciones terminan agotando y debilitando aquello que se intenta proteger. El primer paso para desmontar esta mentalidad es diferenciar amenaza real de amenaza emocional. No todo riesgo es peligro y no toda incomodidad es una señal de retroceso. Muchas veces lo que la mente interpreta como riesgo es simplemente cambio. Y el cambio es inevitable si se quiere sostener el progreso en el tiempo. Aprender a evaluar escenarios con datos y no solo con sensaciones es una habilidad que se entrena. Implica revisar números con calma, analizar contextos, entender márgenes reales y no actuar desde impulsos defensivos heredados de otra etapa de la vida. También es fundamental revisar la relación con el control. Controlar no es lo mismo que gestionar. El control nace del miedo a que algo salga mal, la gestión nace de la claridad sobre cómo funcionan las cosas. Cuando se gestiona bien, no hace falta estar encima de todo. Hay sistemas, hay límites, hay criterios. Soltar el control excesivo no es descuido, es confianza informada. Es saber que no todo depende de una vigilancia constante, sino de decisiones bien pensadas y estructuras que funcionan incluso cuando la mente descansa. Otro punto clave es redefinir el significado de seguridad. Para muchas personas seguridad es inmovilidad, es no cambiar nada, es no arriesgar nada. Pero esa idea suele ser una ilusión. La verdadera seguridad está en la capacidad de adaptarse, de aprender, de responder ante escenarios distintos. Quien desarrolló esa capacidad una vez, puede volver a hacerlo si es necesario. Recordar esto es esencial para que la mente deje de actuar como si todo el progreso fuera frágil y dependiera de no cometer ningún error. Es importante también trabajar la culpa asociada al disfrute. Disfrutar de lo construido no es irresponsable, es parte del equilibrio. Cuando la mente nunca se permite disfrutar, el progreso se vuelve una carga emocional. El disfrute consciente no debilita la estabilidad, la refuerza. Porque le recuerda a la mente por qué vale la pena sostener lo que se ha construido. No se trata de gastar sin sentido, se trata de permitir espacios de alivio que reduzcan la tensión constante y devuelvan perspectiva. A nivel financiero práctico, esto implica tomar decisiones con una lógica más amplia. No solo preguntarse cuánto puedo perder, sino también qué estoy fortaleciendo con esta decisión. No solo pensar en el corto plazo, sino en la sostenibilidad. Invertir en capacidades, en salud, en estructura, en aprendizaje, no es un riesgo innecesario, es una forma de blindar el futuro desde un lugar más sólido que el simple ahorro defensivo. El miedo a perder lo construido suele disminuir cuando la persona deja de verse como alguien que tuvo suerte y empieza a verse como alguien que desarrolló habilidades. El progreso no fue casualidad, fue consecuencia de decisiones, aprendizajes y cambios internos. Eso no se borra de un día para otro. Y aunque las circunstancias cambien, esa base permanece. Cuando la mente integra esto, el miedo deja de ser un tirano y se convierte en una señal que se puede escuchar sin obedecer. Este capítulo ha sido una invitación a mirar de frente una de las tensiones más comunes después del progreso. No la ambición desmedida, no la codicia, sino el terror silencioso a volver atrás. Entenderlo no es debilidad, es madurez.
Porque solo quien reconoce desde donde está decidiendo puede empezar a decidir mejor. El verdadero avance no es solo construir, es aprender a sostener sin vivir en guerra interna con el pasado. Plan de acción práctico. 1. Revisa tus decisiones recientes y pregúntate con honestidad cuántas fueron tomadas desde datos reales y cuántas desde miedo al recuerdo de etapas pasadas. Escribirlo ayuda a tomar distancia emocional. 2. Define límites claros de control financiero, establece momentos específicos para revisar números y evita la vigilancia constante que solo alimenta ansiedad sin mejorar resultados. 3. Destina una parte consciente de tus recursos al fortalecimiento personal y estructural, aprendizaje, salud, sistemas, porque eso protege más el progreso que la acumulación defensiva. 4. Permítete disfrutar de forma planificada, el disfrute consciente reduce la tensión y mejora la claridad para tomar mejores decisiones a largo plazo. 5. Recuérdate periódicamente que el progreso que lograste nació de capacidades internas, no solo de circunstancias externas. Esa memoria fortalece la confianza y reduce el miedo al retroceso. Si este capítulo resonó contigo, dale me gusta al video, compártelo con alguien que esté atravesando esta etapa silenciosa del progreso y sigue el canal El Templo del Dinero para seguir profundizando en una relación más clara, consciente y sólida con el dinero y con las decisiones que lo rodean.